actual, ¿cómo podríamos entender ese largo proceso que ha vivido el movimiento indígena? ¿Sí? ¿Qué apuestas, qué propuestas nos plantearon al país? Y cómo esas apuestas, ¿verdad? Y esas propuestas fueron retomadas por el Estado. Hoy en día tenemos una constitución que ha aceptado, después de tantos años de lucha, un Estado plurinacional. Pero ¿eso qué ha significado para el movimiento indígena? ¿De verdad podríamos asumir que estamos en un Ecuador donde ese racismo y esa situación pues lamentablemente de indignación que hemos visto con nuestros compañeros, con nuestros hermanos indígenas, sigue aún vigente? Sí, la lucha indígena sin duda no va a parar. Creo que octubre fue una nueva puerta para dar cuenta de que el movimiento indígena tiene mucho que proponer, mucho que decir, pero también nos queda pues unas dudas, y aquí quisiéramos empezar con eso, con nuestro querido Miguel Yuco, quien ha sido no solamente un líder histórico, sino un líder social, un líder moral para muchas generaciones. Recuerdo que tanto yo como algunos de los compañeros que aquí estamos presentes pudimos ser parte y asistir a las reuniones que el Pachacuti y la CONAIE nos llamaba cuando éramos jóvenes estudiantes universitarios. Así que más que ese referente político para muchas generaciones también significaron esa visión de conciencia social. Y bueno, hoy estoy muy gustosa de darles la palabra a nuestros tres invitados y vamos a iniciar con don Miguel Yuco, que ya lo tenemos aquí presente, ¿verdad? Ya también nos acompaña Luis Macas, solamente para confirmar que no lo veo. Y creo que también ya está con nosotros Rodrigo Coyaguazo. Sí, buenas noches. Perfecto. Estoy ya en línea. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a darle la palabra a don Miguel Yuco. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y quizás vamos a empezar con unos 15 minutos para cada panelista. Si tienen preguntas, las personas que nos están acompañando, por favor, si las escriben en el chat y vamos a ir recolectando esas preguntas. En una segunda fase, pues haremos las preguntas en función de la temática que nos propongan. Buenas noches, don Miguel, le escuchamos. Primero, gracias por la invitación. Un saludo a los panelistas y a quienes nos siguen a través de este medio. Yo he tenido la suerte de ser participante de un hecho histórico que se dio el 28 de mayo de 1990. Para que esto se diera, tuvimos algunas décadas de accionar a nivel de las organizaciones indígenas, a nivel de las organizaciones populares, a nivel de las organizaciones de las comunidades eclesiales de base. No fue un asunto que se dio de un momento a otro, sino que le contextuamos en lo general. Estábamos acercándonos a los 500 años de resistencia de la presencia dominadora de los españoles. Estábamos cumpliendo más de una década del retorno de la democracia, en la cual fuimos partícipes muy activos en todos de sus procesos, y también estábamos cumpliendo 4 años, o cumplimos ya 4 años de la conformación de nuestra gloriosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Por lo expuesto, clarísimo estaba que pudimos demostrar la presencia de la resistencia nuestra y la condena a todas las atrocidades que tuvieron que sufrir nuestros mayores, que tuvimos que sufrir nosotros, y que hasta hoy no se termina esas políticas excluyentes, dominadoras y corruptas que hoy tenemos. Tengo que decirles que el 28 de mayo, con la presencia de más de 200 compañeras,
y compañeros, nos tomamos la iglesia de Santo Domingo en la capital de los ecuatorianos, en Quito. También con una presencia muy importante de delegados de las diferentes comunidades de quienes pertenecimos al Ecuas Lunari Conaye, que fue el mayor número de delegados que marcharon por las calles de Quito. Con estas dos acciones y el mandato que preparó al interior de la CONAIE de 16 puntos, tuvimos que pasar a ser generadores de un hecho histórico en el que daba cuenta de la realidad que estábamos viviendo en estos tiempos. Continuaba la exclusión. Con la salida de los españoles, vinieron los que heredaron políticamente el poder, y gobierno tras gobierno vinieron operando en el Ecuador a favor de los ricos, a favor de los terratenientes, a favor de la gente que estaba ligada al poder de turno. Esto hizo que nosotros ubiquemos un objetivo general internacional, el que era volver a condenar la presencia de la invasión española y de motivarnos nosotros como indígenas, como comunidades, como pueblos, como nacionalidades, para demandar al gobierno de aquel entonces del doctor Borja el mandato que constaba de 16 puntos. Esto permitió una gran novedad interna entre nosotros mismos a nivel de las comunidades. Generó la participación de la coordinadora de movimientos sociales de Quito y la presencia de la Confederación de Asegurados al Seguro Social Campesino. Pero además, la presencia de las comunidades eclesiales de base, el respaldo de las organizaciones de derechos humanos, el respaldo de las organizaciones ecologistas y la simpatía de gran sector de la sociedad ecuatoriana que permitió pasar con esta acción histórica 2 semanas en Quito, la misma que obligó al doctor Rodrigo Borja, presidente de los ecuatorianos, y su gobierno a que le ponga atención al mandato que estábamos para entregarle esto en los primeros momentos. Pero tengo que decirle, en primera instancia, muy molesto, el presidente condenó la acción diciendo que estábamos siendo utilizados por políticos que estaban en contra de su gobierno. Ahora, en el contexto nacional, vale la pena señalar que por muchos años en las diferentes instituciones e instancias el reclamo de los indígenas no fueron escuchados. De ahí que se agudizó
lo que tiene que ver a los conflictos de tierra y se logró ubicar 72 casos de Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, las mismas que estaban en las gavetas tanto del Ejecutivo Nacional en lo que tiene que ver en aquel entonces en el IERAC y en las respectivas regionales o zonales que no se daba respuesta. Esto llevó a que orgánicamente se analice en las instancias del ECUARUNARI, que es una organización regional perteneciente a la CONAIE, al interior de la CONFEñaE en la Amazonía y posteriormente la CONAICE, Organización de la Costa. Y al interior de estos espacios orgánicos se definió impulsar esta gran acción para visibilizar nuestra presencia, nuestra resistencia y nuestras demandas y para condenar esta mala práctica excluyente y corrupta que han venido teniendo la clase política en el país. Esto generó un trabajo de varios años, fue generado en un trabajo de varios años al interior de las organizaciones, indígenas, pero también con información y coordinación con organizaciones populares, organizaciones viviendísticas, cooperativas de vivienda, organizaciones que estaban en proceso de lucha por lograr también que el gobierno atienda a estos sectores. Por lo tanto, luego de 2 semanas de nuestra presencia en la iglesia de Santo Domingo, que tuvimos que declararnos en huelga de hambre en la misma acción, tuvimos la presencia de Monseñor Víctor Corral Mantilla como facilitador del diálogo con el gobierno del doctor Borja, y el mismo que a las 2 semanas de nuestra presencia se comprometió a acoger la demanda nuestra y disponer a los diferentes ministerios e instancias que correspondía a la temática que contenía los 16 puntos y que se dé prioridad a la solución de los conflictos de tierra, teniendo como respuesta posteriormente la disposición en el Banco de Fomento de una línea de crédito para compra de tierras, la disposición en el Ministerio de Bienestar Social igual con un presupuesto para atender los conflictos más urgentes, y la Iglesia Católica a través del FEB que abrió una línea de crédito con esta finalidad. Yo trataré de sintetizar. Esta gran acción llevó a conseguir el gran objetivo de ubicar en el Ecuador los conflictos, la presencia nuestra y los conflictos vigentes y la crisis política y administrativa por la actitud irresponsable y excluyente de los gobiernos de turno. Esto es lo que en general yo puedo señalar de ese hecho histórico que se dio en 1990.
Muchísimas gracias, don Miguel. Interesante el recorrido que nos comparte y sin duda para muchos de nosotros es volver a recrear ese ímpetu con que el movimiento indígena pues ponía no solamente al Estado, sino a toda una sociedad civil prácticamente entre la espada y la pared, porque si no decidía en ese momento el Estado, si no teníamos respuestas, pues estábamos dando paso a quizás una situación que, como bien nos decía Miguel, pues una huelga de hambre, una lucha social que estaba contenida por años. Yo siento, don Miguel, y quizás también para dar paso a Luchito, que también nos acompaña esta noche, yo siento que esa bandera que ustedes llevaron, ¿no es cierto? Y que tanto nos animó, no solo a la izquierda, sino a la centroizquierda, significó un paradigma de hacer política, ¿sí? Una nueva forma de entender los derechos humanos, de entender los derechos sociales, no solamente de los indígenas, sino de los trabajadores. Los estudiantes nos plegamos a esa lucha indígena y ese llamado a la unidad, sí, que en el año 95, cuando se creaba ya el Pachacutic, pues varios fuimos los actores, los frentes de lucha que apostamos por el Pachacutic como ese rumbo a seguir. ¿Qué pasó? ¿Qué han pasado en estos 30 años? Tenemos aquí a Luchito Macas, que realmente ha sido otro de los dirigentes históricos, ¿verdad? No solamente el presidente de la CONAIE, sino también ha llegado a representarnos pues diríamos, en interesantes entidades como el Consejo de Participación Ciudadana, ha sido ministro de Agricultura y sin duda, Luis, usted tendrá toda una visión de cómo podríamos entender este proceso político que ha llevado al movimiento indígena y cuáles son sus balances, ¿sí?, con las instituciones ecuatorianas. Le damos paso, Luis. Buenas noches. ¿Está por ahí? Buenas noches, Berito. Muchas gracias. Y yo quiero primero disculparme. Estoy en la casa de un familiar mío. Tenemos el internet bastante malito. Entonces, creo que voy a tener que apagar la pantalla. Pero voy a seguir hablando yo, Berito. No sé si ustedes me permiten. Claro, nosotros le escuchamos, Luchito. O sea, si puede tener la cama mejor, así le vemos, pero si cree que le afecta en el internet, usted nos dice. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como digo, pues me parece que es una buena oportunidad de poder dialogar, conversar sobre un tema muy importante, saludando a todos los compañeros del panel, a los que nos acompañan también a través de la línea. Muchísimas gracias. Yo quisiera empezar diciendo que, bueno, a partir del 90, creo, al menos aparece el nombre de movimiento indígena, porque hasta ahí no teníamos ni siquiera ni nombre ni apellido. A partir del 90 aparece la organización, la CONAIE, la ECUARUNARI, la CONGENIAE, etcétera, ¿no? Entonces yo quisiera empezar diciendo que el movimiento indígena precisamente no aparece recién en la década de los 90. Yo creo que la construcción precisamente del movimiento indígena se viene dando desde muchos años atrás. Y quisiera entrar a decir que precisamente uno de los ejes articuladores del movimiento indígena es lo que el compañero Miguel Yuco acaba de decir. Es precisamente el problema de la tenencia de tierras. El problema, yo digo, de la vida misma de las comunidades y hablando individualmente de la vida de nuestros pueblos. Yo creo que eso es uno de los
ejes articuladores de la lucha del movimiento indígena. El problema fundamental de la tenencia de tierra. Una lucha estructural, una lucha histórica de nuestros pueblos precisamente, en función de recuperar las tierras que fueron usurpadas desde la misma llegada de los conquistadores, de los colonizadores a nuestro país. Y digamos a toda la región, pues, ¿no? Y entonces yo creo que esta lucha que se viene librando precisamente en las comunidades, en las zonas, digamos, de manera, yo diría, local, territorial, es lo que va generando, yo digo, las condiciones para que este levantamiento se haya dado en 1990. Hasta eso, pues obviamente conocíamos toda la problemática de tenencia de tierras en la sierra, en la costa, en la Amazonía, incluso con nombres en las provincias de Chimborazo, en las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Pichincha. Y entonces, esto es lo que hace que primero yo quisiera destacar es, yo digo, el proceso cuantitativo del movimiento indígena, el que haya venido caminando en la unidad, o digamos en la búsqueda de la unidad precisamente en base a la lucha por la tierra y los territorios. Nosotros decíamos en la década de los 70, 80, hay que recuperar nuestras tierras, hay que recuperar el territorio en su integridad, no solamente como un bien material. Para nosotros la tierra tiene un alto significado espiritual también, pues, tanto acá en la sierra como en la Amazonía, digamos, en todos los territorios donde estamos asentados los pueblos indígenas. Entonces, yo digo, esa es, digamos, la motivación de por qué las organizaciones vamos generando nuestro crecimiento, nuestro desarrollo organizativo. Desde la comuna, que es, digamos, la organización nuclear, van dándose la asociación de comunidades. Estas asociaciones de comunidades van apareciendo como federaciones, una organización ya de tercer grado, y obviamente las organizaciones regionales, así como el Ecuarunari, por ejemplo, su aparecimiento es en 1972, ¿no? La Confeneae en 1980, etc. Pero quiero decir también que cualitativamente, ¿qué es lo que nos hace que, en definitiva, venga germinando desde las bases de nuestras organizaciones, desde la comunidad? Es precisamente el contenido, ¿no? De esta lucha. Cada zona, cada comunidad tiene, en pequeño o en grande, digamos, no nos tenemos que referir cuántas haciendas, sino yo creo que más bien hay que referirnos a que, en definitiva, en todo el país sentimos precisamente esta injusticia en cuanto a la tenencia de tierra. Dese cuenta usted, hasta esa época, el 50% de las tierras cultivables estaban en manos apenas de un 4% de la población en el Ecuador. Entonces, estas son las propuestas, el contenido de la movilización de 1990. Pero para ir resumiendo, yo quisiera decir también que una de las motivaciones, de las condiciones de levantamiento, tiene que ver con la identidad. Y ya lo decía compañero Miguel, yo creo que uno de los hechos precisamente es la acción contestataria del movimiento indígena frente
a la celebración del 5º centenario. Obviamente una celebración que lo hicieron muy pomposa. Todos los países desarrollados estaban en esa línea, encabezado por España, obviamente. Y entonces, la identidad cuenta mucho en este levantamiento, precisamente, porque definitivamente es también, yo digo, un problema estructural, al igual que la tenencia de la tierra, ¿no? Un problema de, yo digo, latente, que incluso hasta el día de hoy no se ha resuelto aún, tanto en lo que tiene que ver con la crisis de la tenencia de tierra, que hasta este momento está abandonado. No existen políticas, yo diría, públicas para el sector agrario, pero así también el problema de la identidad, que nosotros decimos como un eje articulador de esta movilización de 1990. Hay rezagos, yo digo, coloniales, aún hasta estos días. Yo creo que el mismo Estado, incluso, que en esas épocas ya el movimiento indígena planteaba de que el Estado debe ser precisamente cuestionado y debe ser reestructurado como tal. Porque el reconocimiento, por ejemplo, a la diversidad, a la otredad, por ejemplo, era absolutamente nulo en esas épocas. Nadie sabía de la existencia, yo digo, ni siquiera de los pueblos indígenas, y mucho más todavía de esta diversidad de culturas, de identidades, ¿no? De pueblos que precisamente luego nosotros lo hemos ido construyendo como una reivindicación propia, como una reivindicación, digamos, de este país, y creo que lo hicieron igual en otra región, digamos, en otros países de la región, el de levantar como bandera de lucha esto del Estado plurinacional, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que los cimientos de un Estado debe estar en el reconocimiento de la sociedad tal como es su realidad. Pues. Entonces, obviamente, yo digo, eso era otra de las luchas que entonces el movimiento indígena lo tomó como un eje fundamental, además, digamos, de la problemática de la tenencia de tierras, de una manera, digamos, que hasta ese momento, al menos, estaba en poquísimas manos y no estaba, digamos, aplicándose, como ya se ha dicho anteriormente, por la famosa ley de reforma agraria, tanto por la ley que se expidió en 1964 y hubo una reforma en 1973, pero ninguna de ellas, de estas leyes, fueron aplicadas realmente. Entonces, las motivaciones precisamente son esas, así como también en la propuesta, en el mandato que se dice al gobierno, también tiene que ver, por ejemplo, la educación precisamente. La educación intercultural bilingüe, pero que es una propuesta general, una propuesta al país, no una propuesta para los pueblos indígenas, ¿no? Así se resolvió desde el Estado, desde el gobierno de esa época, de que la educación bilingüe estaría destinado solamente para los pueblos indígenas, porque somos los que hablamos lengua, digamos, materna, las diferentes nacionalidades y pueblos en el Ecuador. Para nosotros, creíamos al menos de que la identidad, el desarrollo de la identidad de nuestro país, ¿no? Nos incluye a todos, absolutamente a todos, a los indígenas, a los mestizos, a los blancos. Y yo creo que en ese sentido, usted me preguntaba cuál es entonces el resultado de ese levantamiento. Me parece que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las propuestas del movimiento indígena y de los movimientos sociales levantados en 1990,
están precisamente visibilizados en este momento. La ampliación de la democracia, por ejemplo, en lo político, tiene que ver con la educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas. No, digamos, atendido como quisiéramos, pero yo creo que la misma lucha de los pueblos indígenas, la misma lucha de nuestras organizaciones han puesto, digamos, en el estado en el que se encuentra el proceso de educación, que no ha desaparecido, aunque lo han intentado hacerlo en varias ocasiones, varios gobiernos lo han hecho, pero creemos de que es, digamos, una propuesta que está en camino y que obviamente hay que tratar esto desde el movimiento indígena, tratar de mejorar y tratar de perfeccionar, yo digo, el proceso de educación bilingüe. Yo creo que también en lo que tiene que ver con el cuestionamiento a este Estado uninacional, un Estado colonial, yo creo que las propuestas y los principios que al menos están en la Constitución, el de generar, el de crear desde nuestras bases sociales, desde la sociedad diversa, es la construcción del Estado plurinacional. Y yo creo que esas tareas nos quedan a todos nosotros, a toda la sociedad, ¿no? Generar el que en el Ecuador empecemos a hablar de nosotros, empecemos a mirarnos nosotros, como he dicho permanentemente, a reconocernos en la historia. Esa es la propuesta, por ejemplo, de la interculturalidad de los pueblos indígenas, siendo que el Estado debía haber levantado, digamos, estas propuestas, no lo ha hecho, sino esto viene desde el movimiento indígena, desde los movimientos sociales, y gracias también, yo digo, al apoyo, a la promoción de algunos sectores académicos, esto se ha hecho realidad y obviamente tenemos como principio en nuestra Constitución, aunque todavía está en letra muerta, tenemos mucho que hacer todavía y me parece que estos son los, yo diría, los retos que debemos poner empeño los ecuatorianos por sacar adelante. Y me parece también que otro de los temas fundamentales que está en discusión este momento también es el problema de la naturaleza, la madre naturaleza. Yo creo que hasta este momento nosotros vemos que ningún gobierno, absolutamente ningún gobierno lo ha tomado en serio la propuesta del movimiento indígena, la propuesta de los diferentes sectores sociales, los ecologistas, los estudiantes, las instituciones académicas, etcétera, ¿no? Más bien lo que se ha hecho es, en estos últimos tiempos, en estas décadas últimas, por ejemplo, el de incentivar mucho más y el de radicalizar la industria extractiva, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, el que nosotros nos reconozcamos como comunidad humana y comunidad natural es tratar de respetar a la naturaleza, tratar de respetar lo que es la vida de no solamente de los seres humanos, sino de otros seres humanos con quienes estamos íntimamente relacionados. Entonces, no es el discurso vacío de la Pachamama, como nos han tratado de indilgar y de decir que nosotros estamos medios locos. Entonces, tiene que ver con la vida de todos los seres. Entonces, yo creo que eso está por hacerse, eso está por trabajarse. Y por último, yo quisiera decir, creo que las comunidades hemos logrado, de alguna manera, fortalecernos, a pesar de que ha habido toda la mañosería de los gobiernos de tratar de desaparecer, de liquidar a las organizaciones sociales en este país, como sucedió en el régimen anterior. Yo digo, estamos presentes. Y ahora, en la época de la pandemia, hemos demostrado de que solamente en las comunidades es donde se está generando los alimentos y se está resolviendo, ¿no es cierto?, el problema alimentario en el país en la época de crisis, en esta pandemia, por ejemplo.
el Estado no ha sido capaz de resolver la salud de los pueblos indígenas, no ha sido capaz de resolver los problemas generales de la salud de este país. Entonces, estamos viendo que en las comunidades los conocimientos ancestrales, los conocimientos, ¿no es cierto?, en el tratamiento de la salud están dando resultados. De tal manera de que creo que la búsqueda, ¿no es cierto?, de una alternativa de vida es regresar a la comunidad, regresar al territorio. Eso me parece que hay que discutir ahora como país, hay que discutir como Estado hasta qué punto el Estado debe reestructurarse, cambiarse este momento, precisamente desde los diferentes sectores sociales, desde el movimiento indígena, los movimientos populares de este país. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Luchito. De verdad es un gusto escucharlo porque nos marca nuevamente el sentido de un proyecto nacional. O sea, lo que nos está diciendo y al análisis, y bueno, ayudando esto también, no solamente al análisis histórico, sino la posibilidad de plantearnos metas claras para plantear una salida a la crisis que vive el país. Sí, hay dos, vamos a decir, dos fuertes deudas que aún el Estado tiene con el movimiento indígena. No solo pensar en el tema de tierras, que seguimos siendo uno de los países con mayor tenencia de tierras en muy pocas manos. Y quizás hoy la crisis lo vuelve a demostrar. ¿Sí? Siguen siendo los mismos consorcios quienes después de esta gran pandemia, pues siguen siendo ellos quienes se llevan los grandes réditos. Y los campesinos, los indígenas, y es un tema sin duda, Luis, que usted lo pone a discutir junto al tema identitario, que siento que si bien ha dado la pelea también la academia, aún el Estado tiene mucho que decir. Creo que la Constitución ha hecho un gran avance, es una Constitución que es una apuesta por varios grupos sociales. Creo que el gobierno anterior pues fue abrir las puertas, pero sin duda es el producto de varias luchas sociales. Quizás ahí quisiera conectar con nuestro siguiente invitado, Rodrigo Collaguazo, quien, bueno, también dirigente ya histórico del movimiento campesino, sí, actual copresidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales y asambleísta nacional. O sea, es interesante cómo nuestros representantes desde el movimiento indígena, desde el movimiento campesino, también han llegado a ocupar estas dignidades importantes dentro del Estado. Pero ¿cuál sería el balance que tenemos ante esto, Rodrigo? Sí. Esto que nos habla Luis sobre estas deudas históricas que el gobierno, la misma sociedad tiene con las comunidades campesinas e indígenas, el tema de la tierra, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo que podríamos entrar a tratados de libre comercio donde no se respeta algo que ya nos garantiza la Constitución, que es la soberanía alimentaria, por ejemplo. ¿Cuál sería su balance, Rodrigo? Y de verdad, nuevamente, muchas gracias porque también fue alguien que motivó que surja este foro y este seminario. Gracias, Rodrigo, te escuchamos. Gracias, Verónica, y saludos a mis dos compañeros panelistas y a todos los que se encuentran en el chat y que también entiendo están siguiendo por Facebook. Mira, yo soy Puruá. Mi madre es de la comunidad de Tungurahua, en el cantón Colta. Y justamente ese elemento nos ha hecho que vayamos nosotros siempre ligados a nuestra historia. Y cuando estamos ligados a nuestra historia, pues hace que con base en nuestra historia vayamos actuando en el presente y vayamos proyectando la historia hacia el futuro. Y creo que los tres panelistas que estamos aquí no somos los que leímos algún libro y aprendimos de la historia. Creo que lo fundamental es que hemos hecho historia. Creo que ese es uno de los elementos importantes. Y por esto me parece que yo le he puesto esta ponencia, esta conversación, digamos, los años, que 1990 es el año de los soles para el futuro. ¿Y por qué pongo esto de los soles para el futuro?
¿Por qué 1990 y el levantamiento se constituyó en aquello? Porque justamente para el levantamiento, y como decía Luis, pues ya se venía, digamos, un proceso social, organizativo, incluso político, desde mucho antes del 90. Ahí podemos identificar, voy a hablar desde Chimborazo, lo que pasamos, y eso Miguel pues conoce con más profundidad. O sea, lo que pasamos, o sea, antes del levantamiento, ya en el levantamiento también, o sea, una vertiente de los partidos de izquierda. Ahí teníamos la presencia del Partido Comunista, del Partido Socialista, del PSML, que era como MPD, el Partido Socialista, y otros movimientos revolucionarios que decían cambiemos este país. Por lo tanto, las organizaciones que estaban vinculadas a estos partidos no solamente tenían un criterio gremial, sino también un criterio de tomarse el poder, de asaltar el poder, etcétera, etcétera. Pero había ese componente, por un lado gremial, pero también con esto de llegar a ser gobierno, de llegar al poder. Esa era una vertiente que existió con bastante fuerza en Chimborazo. Lo mismo hay una segunda vertiente, lo que es la iglesia, la iglesia vinculada a la teología de la liberación. Es decir, los padres, los catequistas, etcétera, que coincidían, digamos, en que se debía liberar, se debía hacer cambios estructurales en el sector rural como tal. Y aquí estaba, ¿no es cierto?, también, digamos, esta tendencia de la teología de la liberación, pero también un sector pequeño de la iglesia evangélica. Y les digo esto porque en el 90, cuando hicimos el levantamiento, una radio más vinculada al movimiento indígena, digamos, vinculado a la CONAIE, pues tenía acceso a ERP, a las Escuelas Radiofónicas Populares, y una radio, la AECH, la radio de la Acción Indígena Evangélica de Chimborazo, pues esa radio estaba en contra del levantamiento, y eso era controlado por los compañeros evangélicos. Se conectó las dos radios, pero a la fuerza. A la fuerza se le hizo conectar a la IECH. Y ahí, por eso digo, fue una parte de los jóvenes que decían, miren, la radio también, de los evangélicos que decían que esa radio también se vincula. Entonces aquí tienes tú una segunda vertiente. Una tercera vertiente que es justamente las organizaciones de base. Yo creo que ese ha sido uno de los fundamentos. Lucho, lo mismo Miguel. En Chimborazo, el movimiento indígena de Chimborazo que estaba afiliado a la CONAIE, prácticamente casi no existía, no había estructura. Eran más bien las organizaciones de segundo grado las que existían, pero que ante el proceso organizativo que se dio en base a lo de la lucha de tierras y dos, al proceso que impulsaron desde la CONAIE, pues hicieron que todo ese trabajo se vaya expresando ahí, pero no necesariamente de que eran orgánicos, organizativamente o políticamente, sino que habían esos procesos propios al interno. Y ahí no solamente las organizaciones, sino también líderes. No sé si está aquí, creo que está también Emilio Guzñay, Francisco Buñay, tal vez esos nombres a ustedes no les suenen, o tal vez a Luis León, tal vez a esos nombres a ustedes no les suenen. Pero esos nombres, o de Gladys Ayaoca, o de Valeria Nahuarqui, o de Ana María Guacho, de pronto no les suenan. Pero ellos estábamos ligados fundamentalmente a los sectores, al poder local, a la organización. Entonces creo que ese es un segundo elemento. E incluso con compañeros que intercambiamos, por ejemplo, de Imbabura, de base, es decir, el compañero Miguel Ángel Carlos Ama, que también estuvimos acompañándonos dentro de esto. Y una, digamos, y la otra obviamente de la CONAIE. Entonces, todas estas vertientes fueron que trabajaron previamente y se dio el levantamiento. Ahora, ¿cuáles fueron los motores para el levantamiento? Creo que eso es lo importante. Hablo desde lo que pasamos en Chimborazo y el centro del país. O sea, la una no fue para que nos legalicen la escritura, fue la lucha por la expropiación de la tierra. Es decir, la pelea contra los terratenientes. Y en Chimborazo nos dimos con las bandas paramilitares. En Chimborazo nos dimos contra los hacendados, nos dimos contra todo el poder. Y justamente ahí retomamos una frase que creo que en los 70, 80 mantuvieron el movimiento campesino, que era, con ley o sin ley, la tierra será nuestra. Y a esta se aunó la otra frase, 1992, ni una hacienda más en el Ecuador. Que más allá de frases y más allá de consignas, fueron hechos y fueron ejes movilizadores. Y aquí es un elemento, siempre fue
en contra de estos terratenientes, que luego pues se transformaron en casatenientes, que luego fueron banqueros, etcétera, etcétera. Es decir, ellos son los que siempre han estado teniendo el poder y contra ellos luchamos en esos momentos. Un segundo motor fue la solución de los conflictos de agua que se daban en las comunidades. Unos problemas se daban entre comunidades, otros al interno de las comunidades porque un compañero tenía menos agua, el otro no podía acceder, y otros compañeros en la lucha contra los aguatenientes que tenían bastante agua, acaparaban el agua y no daban en este caso a nuestras comunidades. Entonces, ese fue otro motor. Un tercer motor, y que hasta ahora se mantiene, es los precios justos a los productos del campo. O sea, la expresión de este levantamiento fue salir en protesta porque su producto, los productos de nuestros compañeros simplemente no valían para nada. Incluso cuando ya salía a vender las papas o salía a vender un chancho, los mercaderes pues a 2 o 3 kilómetros topaban el chancho que venía y él era el único que podía negociar. Y prácticamente ese era el monopolio chiquito de lo que se da los monopolios en grande. Y lo otro, digamos, el no pago de los predios rústicos, porque te cobraban el predio rústico a las comunidades, a los compañeros, y no te llegaba a la obra pública. Entonces, lo que aquí se hizo un montón de movilizaciones previo al 90, pero también fue esta expresión que se dio ahí. Y el otro, digamos, este sentimiento, digamos, el racismo que existía y que fue un momento para expresar de esta lucha contra el racismo. Entonces, creo que son esos 4 o 5 motores que generó aquello. Ahora, ¿cuáles son las lecciones? Y eso mucho ojo. Ahora estamos por WhatsApp, por Facebook, por Twitter y tal, pero creo que el sol, un primer sol que nos dejó el levantamiento del 90, la toma de la iglesia de Santo Domingo, fue la movilización social. La movilización social que es una herramienta de lucha para hacer historia. Aquí medio recogiendo lo que dice Marx, ¿no? La lucha de clases, pero aquí la lucha social es la generadora de nuevos procesos, de cambios, y creo que eso jamás se va a dejar. Eso ya en octubre pasó lo mismo, con lo del seguro campesino siempre fue movilizaciones para conquistar más, pero ahí tenemos un sol, que eso nos va a guiar siempre para adelante. Cuando dejemos de hacer movilización social, simplemente no vamos a avanzar. El otro sol es actuar desde la base, desde el territorio, desde la comunidad, desde el barrio, porque el poder, y eso saben los compañeros dirigentes, Miguel, hemos conversado con todos los que hemos conversado, nadie nos esperábamos semejante levantamiento. No nos esperábamos eso. Sí, un levantamiento, tal vez una tercera parte de lo que se dio, pero cuando ya se dio, nosotros mismos nos sorprendimos. Fueron miles y miles de compañeros en Riobamba. Cuando nosotros salimos de la iglesia de Santo Domingo, fuimos a Riobamba, pero eso era miles, pues. Y nadie pensaba en cómo, que de dónde salió, cómo salió. O sea, y por eso ese sol que nos dejó el levantamiento es que siempre hay que trabajar con la base, siempre hay que estar con los barrios, con la comunidad. Ese es un segundo sol que yo creo. Y el otro sol, que las propuestas nacen y crecen desde los pueblos. Y esto, ¿no es cierto?, es de manera participativa. El mandato la propuesta que se hizo, plataforma de lucha que planteamos quienes estábamos en la toma de la iglesia de Santo Domingo, y el mandato que planteó la CONAIE prácticamente empataban. ¿Pero por qué? Porque nacía de la base. Si no era de ningún iluminado, ningún mesías, ni nada, sino de la base. Y eso es justamente lo que nos ayudó a que peguemos mucho en esto. Y creo que también un sol que nos dejó ahí. Yo recuerdo mucho cuando nuestros compañeros decían, nosotros tenemos que ser funcionarios algún rato Cállate la boca, cállate la pinche boca. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es esto, que nosotros podamos seguir construyendo aquello. Por favor. Entonces, sí hay que dejar nomás por ahí, el debate a veces no les gusta. Entonces, el asunto está en que siempre hemos dicho que el poder se construye desde abajo. Es lo que siempre hemos hecho y lo haremos. Y esos son los soles que nos ha dejado. ¿Cuáles son los retos para adelante? Muy rapidito. Primero, creo que lo que siempre hemos peleado ponía los terratenientes. Pero ahora esos terratenientes son la banca especulativa, los chulqueros, los banqueros. Ahora esos terratenientes son los grupos oligárquicos
expresados en el Banco del Pichinche, en el Banco de Guayaquil, en las fundaciones de Guayaquil, que la oligarquía se nutre de aquello. En los paraísos fiscales. Entonces, esos son los que nos toca a nosotros hacer un gobierno o un poder, digamos, para contrarrestar este otro poder. Y por eso me parece que primero es importante que defendamos esta constitución que tenemos. Ahí está la plurinacionalidad, la soberanía alimentaria, la economía popular, que se ha venido defendiendo desde aquellos tiempos. Me parece que había que ver también segundos procesos profundos en torno a la revolución agraria, a la soberanía alimentaria, incluso, ¿no es cierto?, el comercio e intercambio justo, ahora, en nuestras comunidades, que ustedes han visto. Lo uno es el trueque, lo otro es hacer la comercialización directa del consumidor al productor. Eso es lo que se ha hecho. Y ustedes vean nuestros compañeros de Cotopaxi o de Chimborazo, que han llegado a Quito con sus carros y vendiendo el producto directamente al productor, o en la carretera de Lazo, en el Chasqui, los compañeros saliendo a vender en las carreteras. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que debemos nosotros seguir profundizando. Lo mismo en lo que respecta a la seguridad social, lo mismo en la lucha con la corrupción, transparencia, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí hay algunos retos que debemos hacer: profundizar esa revolución agraria, profundizar y hacer más grande lo que es la soberanía alimentaria, la seguridad social universal, expresada también en el sector rural, en el seguro social campesino. Ahí están esos retos, ahí están esos caminos. Muchas gracias, Rodrigo. Sin duda, pues los actores son varios, ¿no? Digo, recordarlo, y ustedes como actores de primera línea, pues nos ponen también a los asistentes, que por cierto, hoy estamos con 63 participantes, a quienes agradecemos muchísimo. Y perdón por a veces este tipo de temas, como decía Rodrigo, capaz no les agrada a muchos, así que les agradezco a los que están presentes, que nos sigan acompañando, pero si es que no, pues que nos permitan continuar el debate. Hay algunas preguntas interesantes y sin duda muchos de los que nos han escrito reconociendo la importancia del movimiento indígena como ese actor que logró construir las bases para pensar no solamente el Estado intercultural, sino un Estado más justo, ¿no? Un Estado donde nos permitía ver que la existencia de otros actores era necesaria. Ante eso, las preguntas que tenemos para Luis, para Miguel y para Rodrigo. ¿Consideran que Ecuador, o sea, si bien tenemos este factor de identidad que permite que funcionemos como sociedad y como Estado, ¿cómo consideramos, no? ¿Cómo considerar este factor de identidad? ¿Cómo lograr que este factor identitario que nos mencionaba Luis, sí pueda lograr esa cohesión entre sociedad y Estado? Nos dice, me gustaría saber cuál es la posición con respecto a lideresas indígenas. ¿Sí? Si no pudimos concretar la invitación con algunas líderes indígenas, hicimos la invitación, pero no lo concretamos, así que estamos planeando un próximo panel, esperamos también con valiosos liderazgos de las compañeras indígenas. Pero ¿cuál sería también una visión que tendrían desde el movimiento de mujeres, como bien lo mencionaban, también un factor importante dentro de la lucha social del país? Por el perfil de la lucha del movimiento indígena, se lo ha tendido a asociar con la izquierda. En estos momentos difíciles que vivimos los ecuatorianos, las ecuatorianas, ¿verían ustedes, y esto para los tres panelistas, al movimiento indígena como esa bandera cohesionadora de la izquierda en el país? ¿Es posible? Y quizás esto se une con la pregunta que le hacíamos al inicio también a Miguel, a Luis y a Rodrigo. ¿Es posible pensar que el movimiento indígena pueda tender nuevamente esos puentes para aglutinar a las distintas fuerzas de izquierda y de centro izquierda en nuestro país? Y una última pregunta para ir cerrando. Por el perfil de la lucha del movimiento indígena, bueno, esta es la que ya le dije, y la situación actual. Bueno, quizás también una crítica que ustedes podrían hacer con esos liderazgos que pues uno confía, no sé, y lamentablemente no han estado a la altura ni del movimiento indígena, ni de la sociedad que ha apoyado también a estos sectores. Y bueno, ¿cuál sería también ese balance, no? Esas apuestas a veces
por participar en instituciones del poder y que lamentablemente pues no son las representaciones que esperaríamos. Claro, pues diríamos, ¿por qué tendríamos que endilgar eso solamente al movimiento indígena? Pero sin duda siendo un referente de ética, un referente de apuesta social. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo podríamos tratar de articular mejor esos nuevos liderazgos que ahora aparecen en el movimiento indígena y que bien podrían ser liderazgos referentes para todo el Ecuador? Vamos a iniciar con don Miguel Yuco, por favor, si podría ayudarnos con una perspectiva general de estas preguntas. Para responder a la inquietud que plantea, y seguramente muchos ecuatorianos y ecuatorianas estamos con la inquietud, y no solamente aquí en el Ecuador, sino en la región, en el mundo, porque yo personalmente ubico una crisis del capital. Creo que ha llegado el momento, y esta pandemia que está vigente en el mundo ha demostrado el límite del sistema, de los sistemas que tenemos los diferentes estados en el mundo. Entonces, por lo tanto, esa crisis, si no miramos, cualquier cosa son como... Muchas gracias. Decía, en el estado ecuatoriano ya no quisiéramos poner parches. Abuela. El sistema es muy profundo, por lo tanto, necesitamos una formación política responsable, las y los ecuatorianos, no solo los indígenas. Por lo tanto, con esa formación política consciente es que debemos elaborar entre todos un nuevo modelo político, económico, social y cultural, el mismo que permita que todos actuemos a favor de la vida, gobernantes y gobernados, y no como ahora todo está enfocado a defender el capital y acumular en manos de pocos a sufrimiento de la gran mayoría. Eso es lo que hay que hacer en el Ecuador, porque los parches, porque la presencia de los indígenas en las instituciones públicas no ha tenido coherencia, lamentablemente no ha habido coherencia y se han dejado absorber por el sistema y hacer uno más del montón de irresponsables que hemos tenido en la administración pública en el Ecuador. Muchas gracias, Miguel. Sí, mil disculpas nuevamente, qué pena. Creo que ya, pues ya ven, eso nos pasa por tener temas candentes y buenos temas. Yo creo que más bien eso implica estos hackeos. Así que a los amigos que pues nos quieren hackear, más bien déjennos terminar el panel. Es un panel interesante. Creo que pensar en el país y pensar en nuestro movimiento indígena, en nuestros liderazgos importantes, también es el respeto que podemos dar a estos espacios. Luchito, si nos sigue acompañando, sigue con nosotros. Luis Macas, ¿está con nosotros? ¿Sigue con nosotros, Luchito? Bueno, vamos a esperar a ver si... No sé, Marcia, si puedes contactarle a Luchito a ver si nos... Y quizás ahí continuando con la propuesta que nos hace, incluso una crítica interna que nos hace Miguel Yuco,
y que es necesaria. Claro que, como decíamos, no pertenece solamente al movimiento indígena, lamentablemente parece ser que ya es una crisis endémica de la forma de hacer política en nuestro país. Pero Rodrigo, ¿cómo verías? O sea, esta pregunta que nos hacen nuestros invitados, ¿estaríamos en posibilidades de volver a articular desde el movimiento indígena, desde el movimiento campesino, una posibilidad de un puente desde las izquierdas y las centroizquierdas? ¿Y cuáles serían también esas rutas que podríamos tomar? Gracias, Rodrigo. Gracias, Berito. Bueno, primero los quieren hackear, los que quieren obstaculizar, hay que dejarles nomás porque como que parece que les duele un poco el hecho de que estemos analizando, no que nos den escribiendo, no que nos den hablando, sino que nosotros, que hemos sido actores, sujetos, estemos aquí. De pronto eso no les gusta. Pero, mira, creo que primero cojo lo que dice Miguel. O sea, debemos nosotros pensar con un criterio amplio, con un criterio incluyente, con un criterio y una visión de país. Creo que eso es lo fundamental. Para este criterio y visión de país, obviamente, necesitamos actores y sujetos políticos. Y en este sentido, me parece que sí es importante que se pueda juntar o hacer los llamados, hacer todos los esfuerzos para que esa unidad, se pueda generar unidades de las izquierdas, vaya de la izquierda, centro izquierda, el progresismo, porque estamos pasando momentos bien complicados. Estamos pasando momentos bien complicados porque prácticamente no van a poder hacer, pero están queriendo llevarse todos los bienes de la nación. El Estado plurinacional que no les sirve para nada, no quieren saber nada. Es decir, la revolución agraria, por ejemplo, que hemos planteado, a un puntico por ahí algo se ha ayudado, pero no en general, es decir, no ha habido un proceso de cambio estructural como tal. Esta deuda, y alguien decía que esta deuda de la revolución agraria, de la soberanía alimentaria, la han tenido todos los gobiernos. El gobierno anterior, el gobierno actual, y por lo tanto, pues, no ha permitido ese cambio. Por lo tanto, me parece que el eje fundamental es que, entendiendo, y esto mucho, que todos los movimientos políticos, incluso movimientos sociales, han tenido errores, han tenido limitaciones, incluso desviaciones. Y eso hay que admitirlo. Si no hacemos una autocrítica interna como movimientos, como organizaciones políticas, incluso como personas, pues simplemente vamos a decir con este no, con este sí, con este no, con esto no me llevo o le hago muecas. Me parece que sí debemos entrar a un proceso de autocrítica, sí, pero ya, porque ya mismo se nos viene un nuevo proceso. Pero creo que sí puede ser desde el movimiento indígena, desde el movimiento social, desde el movimiento campesino, desde el movimiento ecologista, pueden ser las vertientes importantes para que se pueda ir generando espacios de unidad, tanto social como política. Pensar que el 2021, en este momento estar pensando en el 2021 es un poco complicado, pero tampoco hay que perder esa perspectiva. Porque si ustedes ven la derecha, Lasso ya va a ser candidato, el señor también Nebot, etcétera, etcétera, y por lo tanto, frente a esa opción de la derecha, miren que para la cuestión de la post-pandemia, el capitalismo y estos señores tienen clarito, reiniciar la acumulación y de manera exponencial. Eso es lo que están queriendo hacer. Del lado de acá, de la izquierda, de la centroizquierda, del movimiento indígena, debemos también ir mirando, ¿no es cierto?, para ir construyendo, yo digo, de manera personal, que vayamos construyendo lo que es el socialismo del summa causa, en el que podamos converger todos los actores para construir el Estado plurinacional, para impulsar lo que es la economía popular y solidaria, para fortalecer lo que es la soberanía alimentaria, para que podamos impulsar gobiernos locales poderosos y fuertes que dinamicen la economía a nivel local, que podamos luchar contra la corrupción entre todos, porque ahí se nos va un montón de plata, y que podamos, ¿no es cierto?, que estos sueños, esta utopía de cambio estructural, pues lo podamos hacer. Muchísimas gracias, Rodrigo, y quizás nos quedamos con esas palabras, ¿no? Esos cambios estructurales que también deben ir de la mano las propuestas del movimiento indígena. Quizás para cerrar, Miguel, alguna idea que usted
nos pueda dejar también a las juventudes que estamos aquí escuchando, estas nuevas generaciones, y también mirando que el movimiento indígena, pues quizás ha sido de los pocos movimientos que sí ha logrado de alguna forma hacer este recambio de liderazgos, ¿no? Hemos visto liderazgos muy jóvenes en este momento que están tomando esa batuta de las nuevas apuestas, las nuevas propuestas, y quizás con nuevas banderas, precisamente el tema de la minería, el tema de recuperar no solo el tema identitario, sino de vincular la apuesta de las distintas nacionalidades a una visión nacional en conjunto, ¿no? ¿Cómo vería usted, Miguel, y quizás también pensando en las elecciones, en las próximas elecciones, ¿no? ¿Cuál es el futuro que tendríamos desde la izquierda y con el movimiento indígena quizás a la cabeza? A ver, en lo político siempre hay que pensar en lo posible, y eso de lo posible que sea a favor de la mayoría. Ese es uno de los criterios que existe. Ahora, estamos abocados a enfrentar unas elecciones que es presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Esto es lo que tenemos que escoger en el Ecuador para los próximos 4 años. Lamentablemente, no tenemos mayor opción. La alternativa nuestra que nos planteamos al constituir el instrumento político Pachacuti ha quedado corta. Quedamos debiendo con las y los ecuatorianos porque nosotros hablamos de una democracia directa. No la hemos podido poner en práctica. Hablamos de la participación social. Los primeros años, los primeros alcaldes algo hicieron en algunos cantones del país, pero lamentablemente, lo que yo señalé antes, el asunto del sistema se dejaron absorber y lamentablemente dejaron de lado el criterio colectivo y se afanaron mucho por su bolsillo. Lamentablemente, ese es el mal que tenemos. Entonces, por lo tanto, no hemos sido capaces desde Pachacuti de llevar adelante un sistema planificado de formación política. Por eso yo estoy hablando ahora que tenemos que formarnos políticamente, porque el sistema que tenemos de formación en el mundo es defensores del gran capital y no defensores de la vida. Cuando hablo de la vida, estoy hablando en general de los seres vivientes en defensa de un planeta que está en mucho peligro. Entonces, por lo tanto, ese es el elemento. Por eso yo considero que los gobiernos que nosotros tenemos que elegir, tanto el gobierno central como los gobiernos descentralizados del país, tienen que estar en función de facilitar la participación del pueblo, no de su autoridad con sus allegados y que son expertos en la corrupción. No, ya ellos tienen que irse de vacaciones y dejar que los honrados, que los pobres, que la mayoría que somos, llevar adelante la elaboración de políticas que cambien este modelo. O sea, no hay otra solución. Esa es la solución que tenemos que poner en práctica. Por lo tanto, la juventud que está interesada, que se apersone y tengan cuidado lo que les enseñan en las universidades, porque ahí está la ideología. La ideología, lamentablemente, viene desde quienes son formados académicamente. Esto es lo estructural. Lucho Macas hablaba del asunto estructural. Entonces, si esto no tratamos de cambiar,
a través de un proceso lento. Será 10 años, será 20 años, será 50 años, será 100 años, pero los que estemos interesados en la vida. Si no hacemos esto, las otras son parches, le dije, también señalé. Los parches ya no debemos pensar. Los responsables y los amantes de la vida tenemos que darnos tiempo para analizar responsablemente y encontrar los mejores planes y programas para la transformación. Esto es lo que tengo que añadir a mis palabras anteriores. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ha sido un interesante debate, una interesante noche aquí en Coyuntura y Debate. Volviendo a retomar esos preceptos que ya nos comenta Miguel, nos comentaba Luis. Lamentablemente ya se nos fue Luis, ya le asustamos con este reggaetón que apareció un poco raro por ahí, pero bueno, ya nos dijo que en una próxima nos vuelve a aceptar la invitación al panel. Y bueno, quizás nos quedan muchos temas pendientes. Miguel, Rodrigo, ojalá podamos seguir el debate, porque creo que a puertas del 2021, ¿sí? El movimiento indígena tiene mucho que decir. O sea, creo que los retos que hoy les pone la ciudadanía y que los retos que también nos pone la historia, es sí pensar quizás en frentes de unidad. Y ya lo decía Miguel, pensemos en la sociedad, pensemos en cuáles son las apuestas que tenemos, pero yo creo que la gente está ahí, ¿sí? Las banderas de lucha siguen ahí, el tema de tierra sigue ahí, el tema de la identidad y sin duda la justicia social que ha sido no solamente la lucha del movimiento indígena, sino la lucha de varios movimientos sociales y que seguiremos ahí, Miguel y Rodrigo. Pues yo con esto cierro, le voy a dar el paso a Marcelo para que nos haga también un pequeño resumen y agradeciéndoles nuevamente la participación a todos nuestros amigos de Coyuntura y Debate. Si alguien está interesado en que le mandemos la información directamente por chat privado, me puede enviar su teléfono o si no, ya saben, nuestras redes sociales. Marcelito, te dejo con la palabra. Tu micrófono. Perdón, ahora sí. Bueno, muchas gracias con todos y con todas. Gracias, don Miguel. Muchas gracias, Rodrigo, por asistir a esta sesión. Creo que es muy interesante ver en retrospectiva cuáles son los móviles de la sociedad para generar organización y saber que, digamos, Ecuador fue un referente en términos organizativos a nivel de la región y el mundo con relación a organizaciones sociales y políticas que velen por los derechos de los habitantes de nuestro país. Solamente me gustaría recalcar algunos de los temas que se planteó. Queda claro que el movimiento, digamos, del móvil histórico que se dio en los 90 fue por el derecho del acceso a la tierra y al agua, tema que seguramente sigue siendo un pendiente aún ahora. No tengo estadísticas, pero seguramente todavía enfrentamos una concentración de la tierra y del agua por parte de quienes tienen algunos privilegios con relación a este tema. Desprendido del territorio, algo que se mencionó permanentemente es la importancia de la identidad en la construcción de la nación, en la construcción de país. Y creo que eso es algo súper relevante. En octubre, tras los sucesos, el movimiento indígena fue bastante claro en plantear precisamente la forma en la que se debe retomar el Estado plurinacional e intercultural que consta en la Constitución. Y creo que en ese sentido el Estado ecuatoriano tiene todavía una deuda pendiente en la construcción de este Estado. La importancia de la organización social y política también es muy meritorio, digamos, reconocer el hecho de esta conexión que existe entre las organizaciones sociales, comunitarias de base y la dirigencia nacional. Espero que siga esa cohesión y creo que hay algo que, digamos, del resto de identidades nacionales tenemos que aprender, tanto como mestizos como pueblos afrodescendientes y parte de otros pueblos y nacionalidades con relación a este tema. Los derechos de la naturaleza, creo que no es menor. En este momento estamos viviendo un proceso agresivo de privatizaciones
concentrado principalmente en el tema de recursos estratégicos y es algo que se debe retomar. También consta en la Constitución, pero creo que el nivel de conciencia que ha tenido el movimiento indígena con relación a esto es que las generaciones venideras simplemente no podrán subsistir si no preservamos y cuidamos, digamos, la tierra en este momento. Otro aspecto que se había mencionado, niveles de explotación laboral, el manejo del comercio, la intermediación en los productos del sector rural y sector campesino también fueron uno de los móviles. Hay que preguntarse si ha cambiado la situación con relación a este tema. También tengo mis dudas de si efectivamente se ha cambiado esa situación. La presencia de racismo y la situación compartida que se tiene con relación a otros grupos que han sido tradicional e históricamente excluidos, ¿no? Mujeres, LGBTI, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, son grupos sobre los cuales el Estado ecuatoriano sigue teniendo una deuda grandísima y de hecho una de las compañeras asistentes nos reclamaba la presencia de una dirigente mujer. Creo que ahí como sociedad y como Estado tenemos todavía una deuda. Y de aquí, digamos, una de las conclusiones que se podría sacar es la importancia de reconocer el rol del Estado en la construcción de un país. Es decir, el Estado tiene como objetivo velar por los derechos de las personas que representa, de las personas que vivimos en un territorio. Y en este sentido, recalcaría la importancia de lo que mencionaba don Miguel, contar con un proceso sostenido en el ámbito político y social. Es decir, esto no es de corto plazo, no es de mediano plazo, es algo que tiene que profundizarse y hay que aprovechar los niveles de organización. Mencionaba también la importancia de los gobiernos autónomos descentralizados y la construcción de democracias locales. Creo que en este momento, precisamente cuando hay una crisis de representatividad a nivel nacional, debemos regresar a ver la organización del nivel local y las organizaciones barriales, comunitarias, como espacios de representación y espacios de participación en los que podemos todos y todas como ciudadanos acudir. Y finalmente, me gustaría tomar una de las palabras que por el chat nos han enviado los participantes. Deben primar los objetivos nacionales sobre los intereses de partidos políticos, organizaciones y las personas. Es decir, algo que en retrospectiva ha adolecido el país y el Estado ecuatoriano es básicamente eso. No hemos llegado a consolidar un objetivo nacional que nos permita identificarnos. Nuevamente el tema de identidad es muy importante, identificarnos como ecuatorianos y pelear por los derechos de las personas. Aquí, digamos, siempre sale el corazón en términos de análisis. Hay una lucha de clases, hay un proceso clasista, racista, que se ve no solamente en el país, sino en la región. Uno de los gobernadores, el gobernador de Nueva York, precisamente con relación al tema de George Floyd, de una persona afrodescendiente que murió asesinada por la policía norteamericana, planteaba que esto no es exclusivamente por la muerte de esta persona. El reclamo social que hace la sociedad norteamericana y la que se hizo aquí en el Ecuador en octubre es precisamente por décadas de irrespeto a los derechos de las personas. Y en este sentido creo que es importante reconocer, lo mencionaban nuestros panelistas, la necesidad de demandar del Estado ecuatoriano, en este caso, el reconocimiento, el cumplimiento y la garantía de los derechos que están planteados en la Constitución. Con esto creo que cerraría, quedan muchas más preguntas, nos comprometemos a realizar nuevamente un evento, contar con presencia de dirigentes mujeres, precisamente para tener una perspectiva. Les invitamos a todos y a todas que nos acompañen los días lunes a esta misma hora. En el chat consta nuestra página web y Facebook, donde se pueden acercar. Y agradecer también a los hackers que estuvieron presentes, ¿no? Bueno, el reggaetón descuadra un poco, pero de todos modos da cuenta de la relevancia que tienen estas discusiones a nivel nacional. Estamos en los ojos, digamos, de personas que, aunque malintencionadas, igual saben que la organización social y la participación es un arma bastante poderosa en tiempos de crisis.
Les agradezco muchísimo a todos y a todos, un abrazo y bueno, les esperamos próximamente. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias, Rodrigo, gracias, gracias, Miguelito, qué bueno tenerlos aquí, muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Saludos. Igual si alguien está interesado por interno nos deja sus datos o ya tienen nuestras páginas. Bueno, esperemos que se